En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17, hemos estado tratando el tema del temor a Dios. Y este es un tema sumamente práctico, un tema que nos ayuda a poder entender aquellos medios, aquellas directrices, órdenes que Dios nos ha dado para perseverar, para permanecer en la fe. Y yo quiero aprovechar este primer domingo del año para que nosotros, hermanos, mantengamos los cimientos, la base de nuestra fe en el temor de Dios. Nosotros necesitamos, como creyentes, entender el llamado que Dios nos hace a permanecer siempre en su temor. Dice Proverbios 23, 17: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos implorarte que tú nos concedas en este año poder vivir siempre en el temor a ti, poder vivir siempre piadosamente, poder vivir siempre andando en tus estatutos, poder vivir siempre regocijándonos en la adoración a ti. Oh Padre, despierta a tu pueblo para que permanezcamos en tu temor y andemos en novedad de vida. Bendícenos por medio de tu palabra. Ayuda a nuestros niños a poder estar atentos, Señor. Mira su fragilidad por causa de la edad. Ayúdalos. Y a nosotros también, danos entendimiento para que tu palabra brille en nuestras almas hasta que el lucero de la mañana, Cristo nuestro Salvador, resplandezca en nuestros corazones. En su nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, para mí ha sido de gran bendición poder meditar sobre este tema del temor de Dios, porque precisamente la falta del temor de Dios es la evidencia, es la señal, es la causa de por qué el mundo anda tan mal en sus delitos y pecados. ¿Por qué el mundo anda desordenadamente? ¿Por qué hoy mucha gente lo que está es con una resaca en su casa? Luego de haber durado 2 y 3 días bebiendo y comiendo como locos. El temor de Dios, amados hermanos, es la causa de por qué ellos no andan en los caminos del Señor. Porque no hay temor de Dios en sus corazones. No hay una comunión cercana con Dios. No hay una vida que esté centrada en Cristo como Señor y Salvador. Y es precisamente eso lo que nos ayuda a nosotros a seguir perseverando. Es precisamente eso, el temor a Dios, lo que nos despierta a nosotros en nuestras debilidades y flaquezas. Y no nos deja continuar en la misma senda, en el mismo camino por el cual va el impío hacia su muerte. Es el temor a Dios. Uno de los salmos dice que el temor a Dios aparta al hombre del mal. Y miren cómo en este proverbio se nos dice: no envidies al impío y su camino. No lo envidies, no lo imites, no vaya detrás de ellos, no quieras ser como ellos. Tú has sido apartado, tú has sido elegido por el Señor para que siempre vivas en el temor a Dios.
Y hemos hablado de lo que significa esto, de una relación reverente con Dios, de una relación de alabanzas a Dios, de alguien que está continuamente caminando con Dios. Este es el temor a Dios. Y hemos dicho que el temor a Dios habla por un lado, las Escrituras hablan por un lado, de miedo hacia el juicio de Dios por causa del pecado. Pero por otro lado también habla el temor de Dios de lo que es una relación cercana e íntima, un caminar con Dios. Y ustedes pueden ver en la Biblia ejemplos de hombres temerosos de Dios, como lo fue Noé, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham. Hombres del cual se decía, y ellos mismos lo decían, el temor de Jacob, hablando de Dios. Dios, el Señor, el Padre de Abraham, el temor de Jacob, el temor de Abraham. Estos hombres piadosos eran hombres que caminaban con Dios y veían a Dios en toda su grandeza y poder. Habían encontrado en Dios su fortaleza, su consuelo. Por eso andaban en el temor de Dios. Y nosotros hemos estado viendo que nosotros necesitamos seguir creciendo en ese temor. Y estuvimos viendo directrices específicas para mantenernos, fortalecernos, perseverar en el temor de Dios. Mientras el mundo vive perseverando en su maldad, en su impiedad, el creyente va a un camino completamente diferente. Camina, persevera, trabaja en el temor de Dios. Hermanos, es sorprendente ver cómo Noé preparó un arca en el cual él y su casa se iba a salvar por temor a Dios, porque creyó la palabra de Dios. Es sorprendente cómo Moisés habló a todo el pueblo y lo sacó, hermanos, por temor a Dios, por obediencia al Señor. Cada uno de nosotros debe seguir creciendo como estos hombres y mujeres, Sara, Débora, hombres y mujeres que andaron en el temor a Dios. Y sus vidas fueron contrarias, diferentes a la que el mundo lleva. El creyente tiene un camino completamente diferente. Miren lo que el texto dice: no envidie tu corazón a los pecadores. Tú no puedes tener tus ojos y tu corazón y tu mente en lo que ellos están haciendo, porque llegarás a codiciar y a desear. ¿Qué es lo que ellos hacen entre ellos? Se codician y hay una guerra entre ellos. ¿Quién tiene el carro? ¿Quién tiene la blusa? ¿Quién tiene la ropa? ¿Quién se compró el último zapato? Una competencia continua. El creyente tiene otro camino diferente. El temor al Señor. Antes, vive siempre en el temor del Señor. Y para vivir en el temor del Señor, tú tienes que alimentar tu alma con las Escrituras. Y eso fue lo que nosotros comenzamos o vimos en el mensaje anterior. Tú necesitas estar continuamente alimentando tu alma con la palabra de Dios, creciendo en el temor de Dios. Tú tienes que poder decir, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿qué llenó la mente de Josué de esto? La palabra de Dios. Nosotros vimos en segundo lugar que tenemos que perseverar en el temor de Dios, deleitándonos en el perdón de Dios. Tú tienes que deleitarte en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú tienes que seguir entendiendo, creciendo en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, la causa, el cómo, los beneficios de esa cruz a tu favor. Hay que seguir creciendo, porque en el temor a Dios, amados hermanos, no es simplemente una emoción, no es un deseo de yo caminar con Dios. Tiene que ver con una vida de crecimiento en su obra, en lo que Él ha hecho a nuestro favor.
tiene que ver, amados hermanos, con un alimento continuo de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, decíamos que debemos también crecer en el conocimiento de la grandeza de Dios. Las escrituras revelan a Dios, revelan el carácter de Dios, revelan la persona de Dios. Por lo tanto, para nosotros poder andar en el temor de Dios, para poder entender la santidad de Dios, el carácter puro de Dios, la omnipotencia de Dios, tenemos que conocerle, conocer más de su grandeza y del carácter. Observe que el conocimiento de las Escrituras, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, nos va a ayudar en estos dos elementos que mencionamos ya. Conocer del perdón, pero también de la grandeza de Dios. Las Escrituras son centrales para uno poder conocer a Cristo, su perdón, su obra en la cruz, pero también para conocer al Padre. Y yo quiero agregar un elemento para continuar creciendo en el temor de Dios. Yo quiero agregar en quinto lugar un quinto elemento por el cual podemos crecer en el temor de Dios, es crecer en una comprensión, en una percepción de la presencia de Dios. Un ejemplo que siempre tengo en mi mente sobre esto es la vida de Elías, el profeta Elías. Había una frase que tanto Elías como Eliseo repetían continuamente: el Dios en cuya presencia vivo, el Señor en cuya presencia estoy en el presente. Queridos hermanos, el entender que siempre estamos en la presencia del Señor, el comprender que siempre Dios está en medio nuestro, en nuestra casa. Dios siempre está con nosotros en el trabajo, en el camino, al comer, al dormir. Eso nos va a ayudar a continuar creciendo en el temor a Dios. Mire cómo dice el Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor. Observen la disposición que el salmista tenía. El salmista David está diciendo: el Señor siempre está conmigo en todo. El Señor está conmigo en cualquier circunstancia. Él está a mi derecha, a mi diestra. Por eso permaneceré firme, no seré conmovido. No me van a echar al piso, no me van a empujar. Queridos hermanos, el temor a Dios nos va a sostener, nos va a fortalecer. Tú necesitas seguir entendiendo lo que las Escrituras nos están diciendo. Dios está siempre contigo. Dios está siempre en tu vida, en todo lo que tú haces. Dios está siempre presente, siempre presente. Cuando tú y yo vamos a comer, damos gracias a Dios por los alimentos. Pero yo quiero que tú sepas que Él está allí. Él está presente, gozándose en lo que tú comes. Él está presente, disfrutando, deleitándose en la bondad del Señor, en la que Él te ha concedido. Hazme el favor, ayúdala a ella. Entonces, amados hermanos, este pasaje de David nos recuerda que nosotros tenemos que continuar, vivir de forma continua, deleitándonos en el Señor. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Y esta es una práctica que tú y yo tenemos que estar realizando.
Cuando tú vas a salir en tu vehículo, o tú vas a tomar un ride, como dicen aquí, o tú vas a tomar un bus, tú oras. Tú clamas al Señor para que su bendición esté sobre ti y sobre lo que tú vas a hacer. Amada hermana, cuando tú vas a cocinar, cuando tú vas a realizar alguna actividad con tus hijos, o tú tienes que trabajar, hermana, tú oras al Señor. El orar nos permite a nosotros como creyentes tener una conciencia. Dios está aquí. Señor, bendíceme esto que voy a hacer. Señor, guíame en lo que voy a hacer. Señor, ayúdame en lo que voy a hacer. Señor, sosténme, dame fuerza, Señor. Esta es la práctica que tenía el pueblo de Dios en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esta es la práctica que nosotros los creyentes debemos de tener continuamente, queridos hermanos, en todo lo que hagamos. Precisamente es el temor a Dios lo que nos va a apartar del mal, nos va a apartar del mal, nos va a alejar, porque estaremos pensando, Dios está aquí conmigo. Dios está aquí en lo que estoy haciendo. Dios está aquí conmigo en lo que estoy viendo. Dios está aquí. El Salmo 54, versículo 3. Si leen conmigo, por favor. Salmo 54, versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Observe el contraste. En el Salmo 16, versículo 8, David dice: yo he puesto a Dios delante de mí, no seré conmovido, es decir, estaré firme. Y en este capítulo del Salmo 54, versículo 3, dice: estos hombres se levantan y son violentos, son perversos, no tienen a Dios delante de sí. Miren qué contraste, qué diferencia de impíos que viven en su pecado. Ellos no tienen una conciencia. Dios está aquí. El Dios santo, el Dios que ama lo bueno, el Dios que ama la verdad, el Dios que te dice, ama a tu prójimo, está aquí. Ellos no tienen esa conciencia. Y pecan delante de Dios. Y mienten delante de Dios. Y son orgullosos delante de Dios. Y no andan en la verdad. Y lo hacen todo delante de Dios. Pero en su mente, en su corazón, Dios no está presente. Pero amado hermano, tú no puedes borrar la verdad. Aunque tú la digas, aunque tú digas no, la verdad va a seguir siendo verdad. Por ejemplo, si está lloviendo y está lloviendo mucho, aunque tú digas no está lloviendo, no me voy a mojar, si tú sales por esa puerta, no importa lo que tú digas, la realidad es otra. Hay mucha gente que cree que puede vivir a espaldas de Dios, mintiendo, engañando, andando en la mentira, y que al final, porque ellos tienen carita bonita, Dios lo va a bendecir. Porque ellos son buenos, Dios los va a ayudar. Eso es la evidencia de una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. Sin embargo, del otro lado tenemos al creyente que lucha con su pecado, que tiene debilidad, pero que sabe que Dios está presente en todo lugar y en todo tiempo. Nunca está solo. Y por eso procurará vivir agradando a Dios en lo que hace. Y cuando no agrada a Dios en lo que hace, es decir, peca, entonces este hombre o esta mujer se va a arrepentir y se va a apartar de su pecado, porque él sabe que está en la presencia de un Dios santo,
justo y todopoderoso. Es decir, hay dos formas de vivir. No hay una tercera ni una cuarta. Dos formas de vivir. O tú vives en el temor de Dios, reconociendo que Dios está presente en todo lo que tú haces y procuras honrarlo, y cuando no lo haces te arrepientes de tu pecado. O tú vives de forma impía, o tú vives de forma dándole la espalda a Dios como si Él no existiera. Pero tú sabes que Él está presente. Queridos hermanos, ambos contrastes lo da las Escrituras. Salmo 16, versículo 8, y Salmo 54, versículo 3. Dios está presente tanto para el impío como para Dios. Pero uno vive siempre en el temor de Dios y al otro no le importa. Y para él Dios no existe, pero vive delante de Dios. Querido hermano, si tú quieres perseverar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, si tú quieres perseverar y no desmayar y no volverte atrás a tu vida de pecado, vive siempre, siempre en tu mente y en tu corazón, entendiendo que Dios está contigo en todo lugar. Cuando tú haces lo bueno, como cuando tú haces lo malo. Y Él se goza en lo bueno, pero Él se aira y se frustra en lo malo. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, procurará andar en el temor de Dios y cultivará una percepción, claridad de mente y corazón de que Dios está presente. Dios está aquí. ¿Cómo yo voy a hablar mal? ¿Cómo yo voy a decir esa palabra? Dios está aquí. ¿Cómo yo voy a faltarle a mi Dios? ¿No recuerdan que estas son las mismas palabras de un jovencito llamado José, cuando la mujer de Potifar lo sedujo para que se acostara con ella? Y José le dijo: ¿cómo yo voy a hacer este grande mal y pecar contra Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Y él prefirió dejarle su ropa a la mujer en la mano y salir corriendo, prácticamente desnudo, antes que pecar contra Dios. Porque Dios estaba allí. Pero miren, esta mujer seducía a este muchacho mientras ella estaba casada en la presencia de Dios. Y José huía de esta mujer porque era la mujer de su amo y porque Dios estaba presente. Hermanos, miren las dos formas de actuar completamente diferentes, porque uno vive sin el temor de Dios y otro vive en el temor de Dios. Un actuar completamente diferente. Para mantenernos en el temor de Dios, siempre ten presente y cada vez más crece en ese entendimiento de que Dios está en todo lugar, está contigo en todo lugar. No solamente para orar, no solamente para que Él te ayude, sino para que tú te apartes del mal. Dios está presente. Queridos hermanos, en sexto lugar, para tú crecer en el temor de Dios, debes de cultivar la conciencia de tus obligaciones para con Dios. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe tener una comprensión, debe de entender que tiene obligaciones, responsabilidades delante de Dios. Cada ordenanza que Dios te da, entiéndelo, es una orden, es un mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley, la segunda parte, eso no es si te parece, si te tratan bien, eso es una orden.
Tú quieres crecer en el temor de Dios. Tú quieres mantenerte firme durante todo este año en el temor de Dios. Obedece. Entiende que es un llamado de Dios, una obligación de Dios para ti el obedecer. No es un negocio, como a veces los padres quieren hacer con los hijos. Mira, mi niño, obedece, porque si no, no te doy helado. Mi hijo, obedece, porque si no, papi se va a poner triste. Y hacemos todo un drama ahí. Eso es un negocio, eso se llama soborno. Soborno de padres que no entienden que son la autoridad en la casa. Y que los hijos están llamados a obedecer a sus padres. Ese papá no lo entiende y por eso viven ese soborno. Si tú quieres, si mi niño, ven, hazlo. Hermanos, Dios no actúa así. Dios actúa como un padre que sabe que Él es el que manda. Dios actúa como un padre que sabe que es la autoridad. Y sabe que si sus hijos obedecen, será de bien para su alma, de gozo para su corazón, y Él mismo les va a bendecir según las promesas que Él ha dado. El texto de Éxodo, en el capítulo 20. Hermano, usted va a encontrar allí los 10 mandamientos, la ley moral. Vamos allí, por favor. Éxodo, capítulo 20. Dice el versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu ganado ni tu extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 13. No matarás. No cometerás adulterio. Versículo 14. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo oyó aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Hermanos, miren, los 10 mandamientos, la ley moral, continúa vigente. El pueblo de Dios tiene que guardar los 10 mandamientos. No es para super cristianos, es para todo cristiano. Para todo hombre y mujer. ¿Quieres tú
permanecer firme en el temor de Dios, entiende tus obligaciones para con Dios. Entiende sus ordenanzas. Y entiende que tú estás llamado a obedecer su palabra. No es un negocio, no es negociable. No es si tú te sientes bien que vas a amar a tu prójimo. Es una orden, tienes que amar a tu prójimo. Y a tu enemigo. También dice amar a tu enemigo. Y al que te maldice, bendecirlo. Porque eso es el amor al prójimo. Y colocar a Dios y amar a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. Ahí está el resumen de los primeros 4 mandamientos. El amar a Dios, el no tomar a Dios, o mejor dicho, el no tomar su nombre en vano. El adorar a Dios en su día de reposo. Hermanos, no son cosas las que tú puedes decidir en qué obedecer y en qué no. Crecer en el temor a Dios, fortalecerme en el temor a Dios, hermanos, va a significar el que tú entiendas que tú has sido llamado, apartado por Dios, para tú obedecer. El impío no le interesa obedecer, no va a obedecer. El inconverso va a desobedecer. El inconverso va a vivir su vida como lo que es, un hijo del diablo. Pero puede ser llamado un hombre o una mujer cristiano. Le pueden poner ese nombre. O puede decir que es cristiano cuando él también actúa como el diablo, desobedeciendo a Dios. En el mismo camino de los impíos. Cuando entre tú y otro impío no hay diferencia. Querido hermano, amigo que me escuchas, cultivar una conciencia de tu obligación, de tu deber de obedecer la palabra, de tu deber, te ayudará a tu mantenerte en el temor de Dios. Porque mire, nada más con los 10 mandamientos tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por conocer a Dios, mucho por esforzarnos. Nada más con los mandamientos que el Señor ha puesto allí, esos 10 mandamientos morales que continúan, que permanecen para que nosotros lo obedezcamos. Y nota, no es para que seamos salvos, somos salvos por la fe en Cristo. Pero nosotros estamos llamados a obedecer la palabra, los mandamientos que ni siquiera Cristo vino a quitar, ni a abrogar, ni a despreciar. Él mismo nació y se sometió a la ley de Dios. Él obedeció la ley moral. Y nos manda a nosotros, queridos hermanos, a andar en estos mandamientos. Honra, obedece, teme al Señor, obedeciendo su palabra. En séptimo lugar, para crecer en el temor a Dios, reúnete con aquellos que temen a Dios. En séptimo lugar, asóciate, únete, mantente unido íntimamente a aquellos que también andan como tú, perseverando en el temor de Dios. Pablo le dejó claro en 1 Corintios 5, versículos 9 y 10. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral del mundo, porque entonces tendrías que salir del mundo. Pablo le decía a los hermanos allí, cuídense de personas que se hacen llamar cristianos, pero que andan como unos impíos. Cuídense de gente perversa, gente mentirosa, murmuradora, que andan en su pecado y también dice que son cristianos. Apártese de esos que andan desordenadamente. Pablo señala, queridos hermanos,
a aquellas personas con las que no podemos estar andando. Sin embargo, nosotros tenemos que sí procurar de forma positiva, como dice el Salmo 119, versículo 63, Salmo 119, compañero soy yo de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. En este salmo encontramos a este siervo de Dios diciendo, ¿quiénes son mis compañeros? Los que verdaderamente andan en el temor a Dios. Los que quieren agradar a Dios. Los que quieren glorificar a Dios. Esos son mis compañeros. Pero he dejado la compañía de los que dicen ser cristianos y no lo son. Porque maldicen con su boca, murmuran con su boca, actúan de tal manera que su vida es un tropiezo para el Evangelio. Hermanos amados, si verdaderamente tenemos que si deseamos crecer en el temor de Dios, no podemos andar con gente que se hace llamar cristiana, pero que son realmente hijos del diablo. Porque su vida, eso es lo que dice, lo que hacen. ¿Cuánta gente dice ser cristiana y no se congrega? ¿Cuánta gente dice ser cristiana y no adora a Dios? No lee la palabra, no ora. Ellos no matan, no roban, son personas morales, muy respetuosas. Yo no los condeno por eso, pero no son cristianos. No son cristianos, hermanos. Hay que tenerlo claro eso. Aunque ellos no maten, no roben, aunque usted no haga nada malo, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha creído en Cristo, si usted no anda en el temor del Señor, obedeciendo la palabra de Dios, usted no es cristiano. No se vista que no va, no es cristiano. Ahora, ¿con quién yo sí buscaré tener una comunión cercana? Con aquellos que andan en el temor de Dios. No solamente que dicen que son cristianos, sino los que actúan como cristianos, aman como cristianos, perdonan como cristianos, se arrepienten de sus pecados como cristianos. Esos son cristianos. Esos que andan en el temor de Dios serán mis compañeros. El salmista entendió claramente lo que enseña la palabra en el libro de Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 22, 24 y 25? No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Querido hermano, si usted anda con impío, come con impío, vive con impío, se enamora de impío, se casa con impío, ¿qué es usted? Un impío. Usted no es otra cosa. Usted puede ir a la iglesia, usted puede hasta leer la Biblia, hasta orar, pero eso no te va a hacer cristiano. Si tú vives en una vida de desobediencia a la palabra, tú no eres creyente. Tú tienes que arrepentirte y convertirte de tus pecados a Cristo. Porque el que ama a Cristo, ¿qué hace? Obedece sus mandamientos. ¿Me amáis? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo. Si me amáis. Queridos hermanos, aquí encontramos claramente un principio de asociación. Un principio de asociación. Usted quiere ser un impío, júntese con impío, actúe con impío, muévase con impío. Usted verá que usted, si sus mejores amigos son esos impíos, si usted no sale de una reunión con ellos, vive con ellos, come con ellos y hasta se enamora de ellos, ¿en qué va a terminar usted? ¿Cómo va a terminar con ellos?
Si usted ha dejado la comunión con los santos. A mí no me gusta reunirme con los cristianos porque mira, hay mucha hipocresía. Hay mucho pecado. Así dicen muchos. Así dicen muchos. Y de forma hipócrita se entregan a su pecado. Porque el punto es tener algo que calme su conciencia. Yo no voy a la iglesia porque hay mucha gente hipócrita. Sí, como en el mundo hay mucha gente hipócrita. Como en todo lugar hay mucha gente hipócrita. Como en los bancos, como en la política, que te prometen y no cumplen. En todo lugar hay mucha gente pecadora. Pero muchos dicen eso con el propósito de ¿qué? De no adorar a Dios, de no congregarse. El punto es que son unos inconversos. ¿A quién yo vengo a buscar aquí? Yo vengo a buscar al Señor. Yo vengo a adorar a Dios. Pero también vengo a buscar la compañía de los que verdaderamente aman a Dios. Porque si ciertamente hay mucha hipocresía en muchos corazones, es en las personas. Pero también hay mucha gente que ama y teme a Dios de forma sincera. Y se pueden conocer, fácilmente se pueden conocer. Por lo tanto, amado hermano, no caigas en el error y la mentira de asociarte con impíos y de no buscar la asociación o la unidad con el pueblo de Dios. No caigas en ese error porque no vas a poder aguantar. No vas a poder perseverar. Cristo dejó una iglesia en medio de este mundo porque tenía un propósito con la iglesia. Quien deja de congregarse, deja de tener comunión con los hermanos, es como el carbón que está en el fogón, en el fuego, y lo sacan y lo colocan al lado. Usted puede estar al lado del fuego, pero si usted no está en el fuego, se va a enfriar. Pruébelo, coge una madera llena de fuego, sáquela, póngala aparte, y usted verá cómo en poco tiempo comenzará ese fuego a extinguirse. Hasta que el carbón simplemente se apaga. Da brega apagar un fogón, aún lloviendo, aunque le echen agua, da brega apagarlo. Todavía queda algo encendido, tirando humo. Pero un solo carbón, un chin de agua que le echen, ya, nada lo enciende. Eso pasa con nuestras almas. En Malaquías encontramos un hermoso pasaje, dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Miren cómo en Malaquías, Dios hablando de juicio sobre el pueblo, el grupo de los que temían a Dios se juntaron y continuaron perseverando unánimes, juntos. Y el Señor los oyó. Dios oyó a este pueblo que perseveraba. Y en último lugar, amado hermano, y no menos importante, ¿deseas tú perseverar en el temor de Dios? Ora fervientemente. Ora fervientemente. Y este último punto lo voy a tratar mucho más breve, porque ya en los últimos mensajes tratamos algunos temas sobre la oración. Pero, amado hermano, la oración ferviente es necesaria en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la bendición. La oración es el acompañante continuo de todo hombre y mujer temerosos de Dios. Hermanos, siempre usted va a encontrar la oración como el bastón de Moisés. Cuando estaba en los peores momentos, con todo el pueblo en contra de él, ¿qué hacía Moisés? Oraba. Oraba. Abraham, usted va a encontrar continuamente a Abraham levantando su lugar de adoración. Llegó a Betel,
levantaba su lugar de oración. Llegó a Panán, su lugar de adoración. Lugar donde se presentaba él y su familia delante de Dios. Job, David, Daniel, hombres conocidos porque oraban, buscaban a Dios en oración, clamando al Señor. Pedid y se os dará, dice Mateo 7:7. Ese, hermano, es una ley inalterable en el reino de Dios. La oración nos va a acompañar continuamente hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Hasta que nuestro Señor Jesucristo nos lleve a su presencia. No tenéis, dice Santiago 4:2, porque no pedís. Así como el Señor dice, pide y se te va a dar, también el Señor dice, no te voy a dar nada porque no pides. No tienes porque no pides. Tu incredulidad no te permite abrir la boca y clamar. Queridos hermanos, observen que la oración es un acompañante para poder perseverar delante de Dios. Es interesante encontrar a Jacob luchando durante toda la noche para salvar su vida y la de Lea y Raquel y la de sus hijos. Su hermano venía con 400 hombres, armado hasta los dientes. ¿Y qué hizo Jacob? Tuvo una batalla con un ángel. Una guerra con un ángel. Y hasta el nombre le cambiaron cuando terminó esa batalla. Fue una batalla tan transformadora, una batalla tan terrible, que duró toda la noche y hasta el nombre le cambiaron. Tu nombre ahora será Israel. Porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has salido vencedor. Que, hermano, que Dios nos conceda poder salir vencedor. Tenemos tiempos tan difíciles que lo primero que se está enfriando en el alma es el temor a Dios en nuestro corazón. La gente no corre a adorar a Dios. La gente corre para sus actividades, para sus juegos. La gente corre a sus negocios, a sus responsabilidades. Pero cuando el tiempo se le acabe en este mundo y Dios le toque y le diga, se te acabó el tiempo, no habrá tiempo para clamar a Dios. El tiempo de adorar a Dios, de temer a Dios, es ahora que estamos vivos. Es ahora. Siempre hay tiempo, amados hermanos, para lo que es importante. Siempre hay tiempo. Todo el que yo he visto que se pone a relajar y a jugar, yo no tengo tiempo para comer, termina con una úlcera sangrante en el estómago, con una bacteria, con una gastritis. Como no tiene tiempo para comer, pero comer es necesario, entonces se enferman. No tengo tiempo para descansar, todo un trabajo. No te preocupes, cuando te dé un derrame cerebral, habrá tiempo, mucho tiempo. Cuando tu cuerpo explote, porque eso es lo que va a terminar pasando. Porque hay gente que dice, no tengo tiempo para las cosas importantes en la vida, no tengo tiempo para mi familia. Y otro cría a los hijos. Y pierden esa relación con su familia. Pero asimismo dicen, no tengo tiempo para Dios. Tienen tiempo para lavar sus vehículos, tan limpio, tan bonito. Tienen tiempo para trabajar. Tienen tiempo para salir a un mall. Pero para Dios no hay tiempo. Si ellos supieran lo que dice Proverbios capítulo 1, hablando la sabiduría, por cuanto me desechaste y no atendiste el temor del Señor. Cuando tú gimas, cuando tú clames, no te responderé. Es más, me reiré de ti.
en tu aflicción. Cuando te llegue lo que tú temas, no atenderé a tu llamado, por cuanto yo llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera. Yo me reiré en tu calamidad. Me burlaré cuando te llegue lo que temes. Eso lo dice Proverbio. Léase Proverbio capítulo 1. Queridos hermanos, no va a ser sencillo en este año andar en el temor de Dios. Andar en santidad no va a ser sencillo. Andar piadosamente no va a ser fácil. Adorar a Dios en el culto de adoración no va a ser fácil. Van a aparecer cumpleaños, van a hacer fiestas, va a aparecer un tío, una tía, un hermano. Van a llegar enfermedades, aflicciones. No va a ser sencillo, usted va a tener problemas con algunos hermanos. Pero, amado hermano, el temor a Dios es lo que a usted lo va a mantener en los caminos de Dios, caminando con Dios, perseverando en el Señor. Si usted se aparta del temor de Dios, ¿dónde terminará? En el mundo condenado, como lo está el mundo. Que Dios nos conceda, niños y jóvenes, andar en el temor de Dios. ¿Quieres tú andar en el temor de Dios? Clama a Dios: Señor, perdona mi pecado. Señor, yo reconozco, soy un pecador. Ten misericordia de mí. Es a través de Cristo que el hombre, la mujer puede andar en el temor de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento. Los niños, los bebés, los adultos, todos necesitamos a través de Cristo conocer a Dios, venir al Padre. Y siendo creyentes, perseveraremos continuamente en el temor de Dios, tomando en cuenta estas verdades en las que hemos meditado. Que Dios te permita perseverar en este año 2022. Persevera siempre en el temor de Dios. Y no envidies. No le tenga envidia al impío. No le tenga envidia. Recuerda que al final su camino está trazado. Juicio por toda la eternidad. No le envidie al impío. Persevera tú en el temor de Dios. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, Padre soberano, bendecimos y exaltamos tu nombre y damos gracias por tu palabra, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro y continúe santificándonos en tu verdad. Bendícenos con tu presencia, Señor. Ayúdanos en este nuevo año a andar en tu temor. Para tu gloria, por Jesucristo nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.